México es un país donde una historia puede comenzar con algo tan sencillo como una sombra, una voz en medio de la noche, una figura que alguien asegura haber visto, o un lugar que con el paso de los años terminó adquiriendo una reputación difícil de olvidar. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Las Crónicas del Tío Riz y compañía. En nuestro primer recorrido conocimos 3 estados con varias leyendas, pero apenas hemos comenzado, porque mientras avanzamos por el mapa de México las leyendas cambian los paisajes, cambian las costumbres, cambian las voces que las cuentan, pero hay algo que permanece, esa sensación de que detrás de algunas historias podría existir algo que todavía no comprendemos. En este segundo episodio continuaremos nuestro recorrido por orden alfabético. Esta vez visitaremos Campeche, Chiapas y Chihuahua. 3 estados, varias leyendas. Para los que no me conocen, yo soy el Tío Riz. Como siempre, no vamos a tomar todo lo que se cuenta como un hecho. Vamos a escuchar las historias, conocer sus diferentes versiones, buscar su origen y separar hasta donde sea posible lo que pertenece a la tradición de aquello que realmente podemos comprobar. Porque una leyenda puede ser solamente una historia, pero también puede ser el recuerdo de algo que ocurrió. El viaje continúa. ¿Estás listo para comenzar con las leyendas? Si es así, sube el volumen y apaga la luz. Sin más, comenzamos. Número 1. Campeche. Cuando pensamos en Campeche es fácil imaginar sus murallas, sus calles de colores, el mar frente a la ciudad y los antiguos edificios que recuerdan una época en la que llegar a este puerto podía significar encontrarse con comerciantes, marineros o piratas. Y quizá por eso no resulta extraño que muchas de las leyendas campechanas tengan al mar como protagonista. Vamos a conocerlas. La novia del mar. En el malecón de Campeche existe una escultura que parece estar mirando permanentemente hacia el horizonte. Una mujer sentada frente al mar. Su mirada está perdida en la distancia como si estuviera esperando que algo apareciera entre las aguas. La conocen como la novia del mar. Y detrás de esa escultura existe una de las leyendas más conocidas de Campeche. Según la tradición, hace muchos años vivía en la ciudad una joven que acostumbraba a caminar por la costa. Le gustaba observar los barcos que llegaban al puerto, verlos aparecer desde el horizonte, imaginar de dónde venían y preguntarse qué historias traerían consigo. Pero la leyenda dice que había alguien más que también la observaba a ella, el propio mar, porque el mar, según esta historia, se había enamorado de aquella joven. Cada tarde parecía recibirla con aguas tranquilas, con reflejos dorados, con el sonido de las olas, y mientras ella contemplaba el horizonte, el mar parecía contemplarla a ella, hasta que un día ocurrió algo que cambiaría la historia. La joven conoció a un marinero y se enamoró. El sentimiento fue correspondido. Durante un tiempo ambos vivieron aquel amor mientras el hombre permanecía en Campeche, pero llegó el momento en que tuvo que partir. Su barco debía regresar al mar y antes de despedirse, el marinero prometió volver. Ella creyó en aquella promesa, pero el mar no. Porque según la leyenda el mar se había acostumbrado a tener toda la atención de aquella mujer, y ahora otro hombre había ocupado su lugar. Entonces llegaron los celos. El mar se enfureció y cuando el barco del marinero se encontraba lejos de la costa, las aguas comenzaron a cambiar. El viento aumentó, las olas crecieron y una enorme tormenta cayó sobre la embarcación. El barco desapareció y del marinero nunca volvió a saberse nada. La joven esperó. Primero durante días, después durante semanas y finalmente durante años. Pero nunca dejó de regresar a la costa. Cada tarde volvía al mismo lugar, se sentaba frente al mar y miraba hacia el horizonte esperando ver aparecer nuevamente aquel barco. La versión publicada por la Comisión Nacional del Agua conserva precisamente esta estructura de la leyenda. La joven campechana, el marinero, los celos del mar, el naufragio y la espera interminable frente a la costa. Tal vez por eso la escultura resulta tan poderosa, porque cuando alguien la observa desde el malecón, no parece simplemente una estatua, parece una mujer esperando a alguien que nunca regresará. Pero hay algo que debemos aclarar.
No existe evidencia de que aquella mujer haya existido realmente. Tampoco existe evidencia de que el mar haya provocado el naufragio por celos. Esto es una leyenda, una historia que convirtió al mar en un personaje, y probablemente esa sea una de las razones por las que ha sobrevivido, porque cualquiera que haya pasado una tarde frente al Golfo de México puede entender la sensación. El mar puede parecer tranquilo, pero también puede cambiar en cuestión de horas, y durante siglos, para quienes dependían de él, el mar podía significar vida, o podía significar que alguien simplemente no regresaría. El tesoro de Lorencillo. Durante los siglos XVII y XVIII las costas de Campeche estuvieron constantemente relacionadas con ataques de piratas. Y entre todos aquellos nombres, existe uno que todavía aparece en las historias de la región: Lawrence de Graaf. Los españoles lo conocieron como Lorencillo. Y en este caso no estamos hablando únicamente de un personaje legendario. Lorencillo existió. Su ataque a Campeche en 1685 está documentado históricamente. Fuentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia señalan aquel episodio como uno de los ataques piratas más crueles sufridos por la villa. Fue encabezado por Lorencillo y Agramont. Incluso documentos históricos de Campeche registran que en julio de 1685, una poderosa flota llegó a la ciudad y que los piratas permanecieron allí durante semanas antes de retirarse con dinero, alhajas y otros objetos. Pero aquí comienza la leyenda, porque durante generaciones se ha contado que una parte de aquel enorme botín nunca salió de Campeche. Según una versión de la tradición, Lorencillo habría escondido parte de su tesoro antes de abandonar la región, y uno de los lugares señalados por la leyenda es el Morro de Ceiba Playa. Ahí existen cuevas, y durante mucho tiempo circularon historias sobre luces extrañas que podían observarse durante la noche, luces donde aparentemente no debía haber ninguna. Para algunos habitantes, aquellas luces solamente podían significar una cosa: había un tesoro enterrado. La tradición fue creciendo. Se decía que en una de las cuevas del Morro estaban escondidos cofres con monedas y objetos preciosos, pero no era un tesoro cualquiera, porque según algunas versiones estaba protegido. Y aquí la historia comienza a abandonar por completo la historia documentada y entra al terreno de lo sobrenatural. Una de las versiones recopiladas en Ceiba Playa cuenta que algunas personas decidieron buscar el tesoro después de observar aquellas luces. Entraron en una cueva, comenzaron a excavar, pasó el tiempo y no encontraron nada. Decidieron detenerse para descansar, pero cuando regresaron al lugar donde habían estado excavando, se encontraron con algo que no podían explicar. La excavación parecía haber cambiado. Según el relato, había aparecido una estructura semejante a una tumba que ellos aseguraban no haber construido. El miedo fue suficiente. Abandonaron la cueva y jamás regresaron a buscar el tesoro. Pero existe otra versión todavía más inquietante. En ella, el tesoro no solamente está escondido, está maldito. Se cuenta que quienes participaron en el entierro del botín fueron eliminados para evitar que pudieran revelar el lugar, y que el tesoro quedó custodiado por algo que no pertenece al mundo de los vivos. En una recopilación de leyendas campechanas incluso se cuenta que durante una sesión espiritista, alguien afirmó estar hablando con el espíritu del propio Lorencillo, quien habría revelado que el tesoro estaba oculto en el morro, y que para recuperarlo serían necesarios 9 hombres. No podemos demostrar que aquello ocurrió. Tampoco podemos demostrar que el tesoro existe, pero sí podemos demostrar que la historia del tesoro de Lorencillo forma parte de la tradición oral de la región y que ha sido transmitida durante años. Y aquí tenemos una de las cosas que más me gustan de las leyendas de tesoros, porque casi siempre existe un punto de partida real. En este caso, tenemos a un pirata real, tenemos un ataque real, tenemos un enorme botín que históricamente fue saqueado, tenemos cuevas reales y tenemos generaciones de personas contando que parte de aquel botín quizá nunca fue enterrado. A partir de ahí, la imaginación hizo el resto. Y mientras algunos buscaban oro, otros comenzaron a hablar de fantasmas, de luces, de sonidos y de un tesoro que quizás sería mejor dejar enterrado. Número 2. Chiapas. Hay sonidos que pueden resultar inquietantes durante la noche.
el viento golpeando una ventana, una puerta que cruje, los pasos de alguien caminando por una calle vacía. Pero existe un sonido que en algunas comunidades de Chiapas durante generaciones ha tenido un significado mucho más oscuro. El sonido de una carreta que nadie puede ver, que aparece durante la madrugada y que según la tradición no está ahí por casualidad, porque cuando sus ruedas comienzan a crujir sobre la calle, cuando se escucha el golpeteo de los cascos y el sonido parece acercarse lentamente a una casa, hay quienes saben exactamente lo que significa. San Pascualito ha salido de ronda. La leyenda está particularmente arraigada en Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, y esto es importante porque no estamos ante una historia que solamente haya aparecido recientemente en páginas de terror. Investigadores realizaron entrevistas con habitantes de ambas localidades para estudiar precisamente cómo se mantiene esta leyenda en la tradición oral. El resultado es bastante peculiar. Hay personas que no hablan de ella como una simple historia, hablan de haber escuchado la carreta. El estudio documenta testimonios recogidos entre 2015 y 2016 de habitantes de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, y ahí comienza lo verdaderamente interesante. Según la tradición, San Pascualito sale por las calles durante la noche, pero no aparece como un santo convencional. La leyenda lo representa como una figura esquelética que conduce un carretón, un personaje asociado con la muerte. Y mientras avanza por las calles oscuras, su carreta produce un sonido que puede escucharse desde las casas. Las ruedas rechinan, sus caballos avanzan, las cadenas se mueven y el ruido se acerca. Después pasa frente a una casa y continúa su camino. Pero si dentro de aquella vivienda hay una persona enferma, la familia puede comenzar a preocuparse, porque existe una creencia. Si escuchas pasar la carreta de San Pascualito frente a tu casa y alguien está gravemente enfermo, San Pascualito viene por él. No se trata simplemente de una aparición, es un presagio, una advertencia. Uno de los testimonios recogidos durante la investigación resulta particularmente interesante. Un habitante de Tuxtla explicó que cuando alguien escucha aquella carreta durante la noche, al día siguiente podía surgir una pregunta entre los vecinos: ¿quién está enfermo? Porque según esa creencia, si la carreta había pasado, alguien estaba a punto de perder la vida. Es decir, la leyenda no funciona únicamente como una historia de terror, funciona como una especie de sistema para interpretar un acontecimiento que todavía no ha ocurrido. Primero se escucha el sonido, después se busca al enfermo, y si posteriormente esa persona pierde la vida, la historia queda confirmada para quienes creen en ella. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Qué ocurre cuando una leyenda deja de ser solamente una historia y comienza a formar parte de la manera en que una comunidad interpreta la realidad? Pero hay algo todavía más extraño. Algunos testimonios aseguran que la carreta no necesariamente se escucha sobre la calle. Hay personas que dicen haberla escuchado sobre los techos de las casas. El sonido aparece arriba como si una carreta estuviera pasando directamente sobre las tejas. Las ruedas, los pasos de los caballos, el crujido de la madera y después, silencio. En una entrevista realizada en Chiapa de Corzo, un habitante contó precisamente que algunas personas aseguraban haber escuchado el sonido de la carreta incluso sobre los techos. Y si alguna vez has vivido en un lugar tranquilo, sabes lo inquietante que puede resultar escuchar un sonido sobre el techo durante la madrugada. Pero imagina escuchar una carreta cuando sabes que no hay ninguna carretera ahí arriba. Ahora bien, ¿quién es realmente San Pascualito? Aquí la historia se vuelve todavía más interesante, porque San Pascualito no nació exclusivamente como personaje de una historia de terror. Está relacionado con San Pascual Bailón, pero en Chiapas la figura adquirió características propias dentro de la religiosidad popular. La investigación académica señala que San Pascualito llegó a relacionarse con prácticas de curanderismo y creencias populares. Entonces su imagen se convirtió en un personaje que ocupa un lugar particular dentro de la tradición chapaneca. Por eso encontramos una aparente contradicción. Para algunas personas, San Pascualito es una figura capaz de ayudar. Puede ser invocado mediante oraciones, puede estar relacionado con la sanación, pero al mismo tiempo, su imagen aparece en una de las leyendas más oscuras de Chiapas. Un santo que puede ayudar a los vivos, pero que también puede venir a llevárselos. Y esa dualidad probablemente sea una de las razones por la que la tradición resulta tan poderosa. Existe además una historia recogida durante las investigaciones que resulta particularmente inquietante. En Chiapa de Corzo,
Una mujer tenía en su casa una imagen de San Pascualito que había pertenecido a una curandera. Después de que aquella mujer perdió la vida, su sobrina se quedó con la imagen, pero comenzaron a suceder cosas extrañas. La mujer decía escuchar ruidos, un verdadero tronadero de huesos. También aseguraba escuchar la carreta. La imagen parecía estar relacionada con aquellos acontecimientos, hasta que alguien le dijo algo que dentro de las creencias tradicionales tenía mucho sentido. Aquella imagen quería trabajar, quería salir. La mujer finalmente decidió llevarla con un familiar que era curandero. No podemos comprobar que aquello haya ocurrido de manera sobrenatural, pero sí podemos comprobar que el relato fue recogido como testimonio dentro de la investigación sobre la tradición de San Pascualito. Y eso cambia completamente la manera de contar esta historia, porque ya no estamos hablando simplemente de alguien inventó una historia sobre un esqueleto que conduce una carreta. Estamos hablando de una creencia que ha formado parte de la vida de determinadas comunidades. Y quizá el origen de la leyenda sea más sencillo de lo que parece. Uno de los testimonios recogidos durante la investigación ofrece una posible explicación. Antiguamente, cuando una persona perdía la vida, su cuerpo tenía que ser trasladado. No existían las condiciones actuales. En algunos lugares los cadáveres eran transportados en carretas o incluso cargados por otras personas. Así que la imagen de una carreta asociada con la muerte pudo haber existido realmente. Con el paso de las generaciones, la carreta dejó de transportar simplemente cuerpos. Se convirtió en un símbolo. Después apareció San Pascualito. Y finalmente nació la historia del carretón que sale durante la noche recogiendo las almas de aquellos cuyo momento ha llegado. El investigador Carlos Navarrete, citado en el estudio, identificó precisamente una variante conocida como el carretón de la muerte, cuyo tema central es San Pascualito recorriendo las calles por la noche y recogiendo a los difuntos. Y entonces volvemos al sonido, ese sonido que nadie puede ver, porque quizá lo más aterrador de esta leyenda no sea encontrarse con San Pascualito, es escucharlo sin verlo, imaginar que la carreta está pasando, escuchar las ruedas, esperar que el sonido se aleje y después preguntarte, ¿frente a qué casa se detuvo? Tal vez esa noche nadie pierda la vida, tal vez solamente fue el viento, tal vez alguien escuchó un ruido normal y lo interpretó de acuerdo con una tradición que lleva generaciones formando parte de la comunidad, pero para quien cree en San Pascualito, la explicación es diferente. La carreta salió, pasó por la calle y alguien en algún lugar está siendo llamado, porque según la leyenda, San Pascualito no necesita tocar la puerta, no necesita entrar, no necesita decir una palabra, a veces solo basta con escuchar el sonido de sus ruedas. Número 3. Chihuahua. En el centro de Chihuahua existe una tienda de vestidos de novia, y durante décadas quienes caminaban frente a sus vitrinas podían encontrarse con una figura que no parecía un maniquí, una mujer vestida de novia con cabello natural, manos cuidadosamente detalladas, y una mirada que según quienes la observaban parecía demasiado humana. Su nombre, la Pascualita. La historia comienza el 25 de marzo de 1930. Ese día en el escaparate de la tienda de vestidos de novia conocida como La Popular en Chihuahua, apareció una figura que llamó inmediatamente la atención. La propia documentación del gobierno del estado señala que el maniquí había sido adquirido para la tienda y que desde su llegada sorprendió por el enorme realismo de sus facciones. Al principio la llamaron Chonita, pero poco después comenzaron a llamarla de otra manera, la Pascualita, el nombre de la mujer que estaba al frente del negocio, y ahí comenzó el rumor, porque quienes pasaban frente al escaparate comenzaron a notar algo extraño. La figura parecía demasiado real, las manos tenían detalles que recordaban a la piel humana, los ojos parecían seguir a quienes se detenían frente a ella, y su expresión no parecía la de un maniquí, parecía la de una mujer que estaba observando desde el otro lado del cristal. Pero entonces nació una historia mucho más perturbadora. Se decía que la dueña de la tienda tenía una hija, una joven hermosa y que estaba a punto de casarse. El día de su boda ocurrió una tragedia. Según la versión más difundida, la joven fue picada por un alacrán que se encontraba escondido en su tocador. La picadura terminó quitándole la vida, y la madre, incapaz de aceptar que había perdido a su hija, habría decidido no despedirse de ella, conservar su cuerpo y no enterrarlo. La convirtió en la novia eterna que permanecería para siempre en el escaparate. Según la leyenda, la Pascualita no sería un maniquí,
sería una mujer embalsamada, una novia que nunca llegó al altar. Y aquí es donde la historia se vuelve difícil de separar de la realidad, porque el maniquí existe, la tienda existió, la fecha de su llegada está documentada, y durante décadas la figura permaneció expuesta, pero no existe evidencia confiable que demuestre que se trate del cuerpo de una mujer. De hecho, la versión histórica recogida sobre su origen sostiene que era un maniquí fabricado en Francia, mientras que otras versiones indican que pudo haber sido adquirido en México. Entonces, ¿por qué tanta gente creyó que era un cadáver? Quizá porque en 1930 un maniquí tan realista era algo extraordinario, y cuando la gente no encontraba una explicación, la historia comenzó a crecer. Con el tiempo aparecieron nuevos relatos. Algunos decían que la Pascualita movía los ojos, otros aseguraban que cambiaba de posición durante la noche. También surgió la creencia de que las mujeres que utilizaran el vestido que llevaba puesto tendrían un matrimonio feliz. Y hubo quienes aseguraban que durante la noche, cuando la tienda estaba cerrada, la novia abandonaba su vitrina, caminaba por el establecimiento y regresaba antes de que comenzara el día. No tenemos pruebas de que alguna de esas cosas ocurrió, pero hay algo que sí consiguió la Pascualita: convertirse en una de las leyendas urbanas más conocidas de Chihuahua. Y quizás su mayor misterio no sea descubrir si está viva, sino entender por qué durante casi 100 años tantas personas quisieron creer que lo estaba. La casa de los chinos. En las faldas del Cerro Grande en Chihuahua existe una antigua construcción rodeada de historias. Durante años fue conocida popularmente como la casa de los chinos. Y aquí debemos hacer una aclaración desde el principio. La historia que rodea al lugar tiene diferentes versiones. Algunas hablan de una familia de inmigrantes chinos, otras hablan de una tragedia, y otras llevan la historia directamente al terreno de lo sobrenatural, pero todas coinciden en algo: hay algo extraño en esa casa. Una de las versiones más conocidas cuenta que una familia china habitó la propiedad. La casa habría tenido una apariencia diferente a las construcciones que estaban alrededor. Tenía elementos orientales que llamaban la atención de quienes la observaban desde lejos. Con el tiempo comenzó a circular una historia sobre una tragedia ocurrida en el lugar. Según la versión popular, a la familia le quitaron la vida durante la época revolucionaria. La historia cuenta que sus cuerpos fueron encontrados en los alrededores de la propiedad, pero aquí tenemos que ser cuidadosos. Aunque la tragedia forma parte de la tradición local, las versiones sobre quiénes fueron las víctimas, cuándo ocurrió y exactamente qué sucedió cambian considerablemente. Incluso testimonios publicados por habitantes de Chihuahua cuestionan algunas de las versiones que circulan por internet, y eso hace que la historia sea todavía más interesante, porque quizá estamos ante una tragedia real que terminó transformándose en leyenda, pero existe una segunda historia, y esta es mucho más extraña. Se cuenta que si alguien sube hasta la parte más alta del Cerro Grande y mira hacia el sureste durante el atardecer, puede observar algo imposible. Primero, aparecen unas banderas rojas. Después, cuando el sol comienza a desaparecer entre las montañas, puede surgir la silueta de un enorme templo chino, un templo completo, como si otra construcción hubiera aparecido de repente en medio del paisaje, un templo fantasma. La historia dice que aquel que decide quedarse demasiado tiempo contemplándolo, corre el riesgo de no regresar, y solamente hay una manera de escapar: bajar antes de que oscurezca. Esta versión de la leyenda aparece recogida también por medios locales y otras recopilaciones de leyendas de Chihuahua. Pero existe algo todavía más inquietante. El gobierno del estado conserva una recopilación en la que la llamada Casa Matusita o Casa de los Chinos aparece asociada con varias historias diferentes. Una de ellas habla de un antiguo propietario que maltrataba a sus sirvientes. Los empleados habrían intentado vengarse utilizando una sustancia para alterar su comportamiento, pero algo salió terriblemente mal. Otra versión afirma que fueron los propios sirvientes quienes le quitaron la vida al hombre, y después intentaron incendiar la casa. Y posteriormente aparece otra historia, la de una familia china que habría habitado el inmueble y que terminó involucrada en una tragedia familiar. Finalmente, la tradición agrega incluso una supuesta maldición relacionada con una mujer acusada de brujería. Es decir, no existe una sola casa de los chinos. Existen varias historias que se fueron acumulando sobre el mismo lugar. Y eso es precisamente lo que hace tan interesante a este sitio, porque cuando una casa permanece abandonada durante décadas,
cuando su historia real comienza a perderse y cuando cada generación agrega una nueva versión, la casa termina convirtiéndose en algo más que una construcción. Se convierte en un escenario, un lugar donde cualquier ruido puede convertirse en un fantasma, una sombra puede convertirse en una aparición, y una estructura abandonada puede terminar convirtiéndose en un templo que aparece solamente durante el atardecer. Y si algo nos dejan estas dos historias de Chihuahua, es que una leyenda no siempre necesita un fantasma para sobrevivir. La Pascualita comenzó como un maniquí, una figura creada para mostrar vestidos, pero la imaginación convirtió aquel escaparate en una tumba. Una mujer sin vida que, según la leyenda, todavía espera el día de su boda. La casa de los chinos, por otro lado, comenzó como una construcción real y con una historia que todavía tiene partes difíciles de reconstruir. Y con el tiempo, la tragedia se transformó en misterio, el misterio en leyenda y la leyenda en una casa que algunos prefieren no visitar solos, porque quizá esa sea la verdadera fuerza de las historias de Chihuahua. No necesitan demostrar que son ciertas, solamente necesitan que alguien vuelva a contarlas. Y así termina nuestro segundo recorrido por las leyendas de México. Hoy seguimos avanzando por el mapa y descubrimos que de un estado a otro, las historias pueden cambiar por completo, pero el misterio siempre encuentra la manera de permanecer. Y quizá eso sea lo más interesante de este viaje. No se trata solamente de saber si una leyenda es verdadera o no, se trata de descubrir cómo nació, por qué sobrevivió y qué nos dice sobre las personas que decidieron contarla. Hoy llegamos hasta Chihuahua, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Nuestro siguiente destino será Ciudad de México, Coahuila y Colima. 3 estados, muchas historias y otra oportunidad para adentrarnos en un lugar donde la tradición, el miedo y lo inexplicable se encuentran. Yo soy el tío Riz. Gracias por acompañarme una semana más. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas los próximos viajes. En la descripción de este y los siguientes videos les dejaré mis redes sociales para que estén pendientes de las dinámicas que vienen. Nos vemos la próxima semana y recuerda, una leyenda no necesita ser comprobada para dejar huella, ya lo sabes. Sigue buscando.